Hola, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un video que siento que va a estar bien bonito. Bueno, eso siento, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos queda. También porque estoy un poco de malas, porque tengo calor, o sea, la luz esa que pongo aquí me da mucho calor. Pero bueno, pues ya, ahí está bien, ya no importa. Miren, uno de los más grandes misterios que existen en todos los reinos espirituales, o bueno, en todas las filosofías espirituales, es la iluminación o todo eso que le dicen, ¿verdad? Y hoy quiero hablar un poco de eso, porque yo siento que muchas personas, no solamente yo, sino que muchas personas vamos a estar viviendo eso, o sea, porque cuando nos hablan de iluminación pensamos que es como algo así bien, ay, bien lejano y como que ya cuando te iluminas ya eres un ser perfecto o algo así. Y la neta, no. La neta es mucho más simple. La neta es que al estar en este plano, todos tenemos un poquito de oscuridad. De hecho, eso es lo que nos direcciona hacia el crecimiento. Eso es lo que nos enseña, como que lo que nos jala hacia crecer. Nosotros no podríamos seguir creciendo si no tuviéramos ese trabajo interno que hacer, ¿no? Entonces, pues no hay que condenarla, tampoco es para tanto. El punto es que no es que te pase una vez, o sea, yo no siento que te pase una vez en tu vida y ya, o sea, no es así. Más bien es todo un proceso en el que tú te vas sanando y vas adquiriendo luz, o sea, es el proceso de adquirir conciencia o de adquirir luz. Y todos tenemos un grado, un nivel de iluminación, ¿verdad? Según nuestro nivel de conciencia. Pero a lo que se referían los sabios es a una etapa muy específica en donde el ego deja de ser una cárcel, ¿verdad? El ego deja de ser una cárcel y se vuelve como mucha luz, como un mecanismo de luz, como una estructura de luz. O sea, porque miren, nosotros a final de cuentas, fuera de este plano, fuera de este cuerpo, fuera de esta identidad que tenemos, somos muy abstractos en cuanto a que nada más somos luz y nada más somos esencia. Entonces, de cierta forma, necesitamos una estructura que pueda sostener esa esencia para que se pueda manifestar. ¿Sí? Sin estructura nada más somos abstractos, nada más estamos ahí, pues no tenemos forma. Pero con estructura nosotros ya tenemos una personalidad y una identidad. Y eso es lo que hace el ego. Entonces, cuando tú transformas el ego se vuelve una especie de personalidad mágica, que no es una cárcel. O sea, fíjense, ¿por qué digo esto? Porque a veces la gente confundimos mucho el significado del trauma. La otra vez tuve una conversación con un chico, que él me decía que estaba hablando acerca del propósito de vida, porque como que él está mucho en esa etapa de buscar su propósito de vida o algo así. Entonces, que está en ese rollo, ¿no? Y entonces que hablando con otra conocida mía, bueno, hablando con otra chava, ella le dijo a él que sentía que había escogido su vocación por trauma y como que eso la había dejado pensando mucho. Pero yo siento que todos escogemos nuestra vocación por trauma y que de hecho escogerla por trauma es escogerla bien. Y permítanme, déjenme explicarme antes de que, de que empiecen a hilar cosas incorrectamente, déjenme explicarme. Tanto la luz como la oscuridad tienen la misma raíz. Un choque, ¿verdad? Me duele mucho mi brazo derecho. Un choque, un colapso, algo fuerte, algo que te remueve, un punto de inflexión.
Sin embargo, el cómo lo diriges tú determina si se hace luz o si se hace sombra. ¿Me explico o no? Entonces yo creo que cuando de verdad encuentras tu propósito, güey, lo encuentras por el trauma. Sí. Y esto es algo muy fuerte, pero al menos lo que me pasó a mí y lo que yo he visto con más personas cuando les pregunto de que, ¿por qué escogiste esto? No, pues porque a mí me pasó no sé qué y, o sea, siempre por una herida detrás. Y eso no significa que esté mal. De hecho, miren, yo me di cuenta de uno de los más grandes misterios que también está bien bonito de la vida, que es que el trauma no se sana nomás como yendo a terapias o así, o sea, yo creo que hacer eso, híjole, lo voy a tener que decir, ni modo. A muchos les va a caer mal esto, pero no importa. Yo creo que ir a terapias Reiki y todas esas cosas que te hacen te ayudan, pero querer sanar todo con eso, yo creo que es una súper mala práctica. Y yo nunca se los recomendaría. O sea, yo no les puedo decir, no lo hagan. Pues ustedes tienen voluntad, güey. Yo no soy mamá de nadie, ¿saben? O sea, ustedes quieren hacerlo, pues háganlo. De hecho, yo no creo que esté propiamente mal, sino el querer que toda tu evolución o toda tu sanación dependa de medios externos. Yo creo que eso está completamente desproporcionado, ¿saben? Porque miren, a mí una persona, un conocido mío, me dijo una vez de que no, es que tú tienes esta herida y tú tienes mucha tristeza y no sé qué y necesitas sacarlo y necesitas hablarlo con alguien. Y como que me dejó pensando mucho, güey. O sea, como que me decía que me tenían que ayudar los demás con eso. Pero yo soy muy escéptica con esa persona porque esa persona presenta grados de alcoholismo. Y siempre, esto ya lo he hablado antes, pero siempre que desarrollas dones espirituales, como son dones abstractos, sí, como son dones abstractos, necesitas tener una estructura así muy sólida para que eso no se te conviertan en fantasías o pues que sean cosas como irreales o desproporcionadas o que empieces a proyectar tus heridas y ya no estés viendo las cosas de forma objetiva. ¿Me explico o no? Debes tener un balance. Entonces, por el motivo del alcoholismo y de otras cosas que yo veo en su vida, yo como que soy muy escéptica con los consejos que recibo de esta persona. ¿Y saben qué insight tuve? Que más bien yo voy a sanar mi herida haciendo mi servicio. O sea, yo sano un montón cuando me siento en la cámara. Porque estoy sanando todas mis heridas de golpe, güey. Estoy siendo vista. No sé quién me va a ver, no puedo controlarlo. Estoy exponiendo mi trauma y estoy siendo vulnerable. Estoy siendo honesta, estoy siendo transparente. O sea, como que sano muchas cosas de mí al mismo tiempo. ¿Sí ven? Aquí, estando aquí sentada frente a la cámara. Entonces, yo me di cuenta que yo iba a sanar estas heridas que yo tengo haciendo mi servicio. Y que en ese proceso de buscar sanarme a mí, iba a empezar a jalar a más personas con heridas parecidas. Y que iba a ser más bien un bucle de sanación yo. ¿Saben? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el servicio sana. No esperen como a estar completamente bien, porque para empezar eso ni existe, ¿verdad? Pero estar completamente bien para ofrecer un servicio, porque eso también es una trampa. Aviéntense, o sea, obviamente sí deben tener un nivel de salud, pero luego también en el proceso aprendes muchas cosas y sanas muchas cosas. Y que los propósitos sí vienen por el trauma, güey. Y, o sea, yo estoy 100% segura que sí vienen por el trauma y que no solo vienen por el trauma, sino que
es justamente perfecto que tu propósito nazca del trauma. Porque justamente eso es lo que te mueve. Si tú haces algo que a ti no te mueve tanto por dentro, o que no te estimula tanto, que no tiene un impacto real en ti, entonces ¿cómo creces? Sí me explico. Y así muchas personas que yo admiro, todas las personas, güey, que yo admiro, que son bien boconas y que están al ojo público, siempre han dicho como, no, hombre, a mí me costaba un chorro hablar, yo temblaba. Yo también, y ahorita, mira, es lo que les digo, así se sana. Entonces, fíjense, este proceso de iluminación, nosotros lo tenemos cuando conectamos con nuestro corazón. El problema aquí es que iluminar o hacernos conscientes de nosotros mismos y de nuestros malestares no es un proceso nada romántico al principio, güey. No es nada romántico al principio, porque está lleno de demoniecillos, metafóricamente hablando, sí, de cosas, de suciedad, de tristeza, de un montón de cosas. Entonces, primero tienes que toparte con eso de frente. Y ya después es cuando la iluminación vuelve a ser bonita. Yo quería hablarles ahorita en este video, porque estoy en una etapa donde mi iluminación es bonita. Y a nivel planetario están habiendo tránsitos, esto es muy importante, anótenlo. Pero este año y el que viene, agárrense. Y apenas está empezando, 2028 va a estallar todo. O sea, esto ya es algo que es como una predicción que tienen muchos astrólogos por cómo se están acomodando los astros. Para que se den una idea, sin asustarlos, pero del nivel de magnitud de lo que está pasando allá afuera. Que ahorita no lo estamos viendo, ahorita todos jijiji, jajaja, porque todavía no estamos viendo el impacto, ¿verdad? Veremos conforme pasen los meses. Pero se están acomodando los planetas de la misma forma que estaban acomodados me parece que en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Está potente, el clima astral, como le dicen ellos, está bien fuerte. Entonces, pues va a haber mucha transformación, muchos cambios, la tecnología va a avanzar, pero madre mía, ¿no? O sea, muchas cosas. Nuestra identidad se va a romper muchas veces. Todos a nivel planetario vamos a vivir cambios, porque van a haber cambios en la economía, sí, no se imaginan la cantidad de cosas que van a haber. Entonces, sí, todos vamos a vivir muchos cambios, pero es importante cómo los vivimos. Hay que vivirlos con dignidad, o sea, hasta para ser derrotado hay que tener honor, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho que dice, puedes ser un héroe si peleas y pierdes, pero no si te acobardas, si te echas para atrás. O sea, puedes ser un héroe tanto si ganas como si pierdes, pero no si nunca peleaste. Y me gusta mucho esa frase. Le quiero hacer un video específico para eso, porque tengo así como que un chorro de cosas que decir sobre esos tránsitos, pero bueno. Hay un anime que a mí me gusta. Bueno, hay muchas cosas que no me gustan tanto en general del anime. Pero he aprendido a quedarme con lo bueno de las cosas, ¿verdad? Y me gusta mucho porque de hecho ahorita está mucho en auge, tiene una simbología muy, como cosas que tú dices, ¿de dónde sacó eso? Porque sí, o sea, como en el esoterismo o en los mundos, en los reinos espirituales, son simbologías muy potentes, ¿sabes? Pero bueno, este anime es el de One Piece, ¿verdad? Y el personaje se transforma en el dios del sol, ¿verdad? Y esa referencia está bien bonita. Está bien bonita, porque eso es la iluminación. El despertar, eso es la iluminación.
Y eso se da cuando despierta tu corazón. Y al personaje, o sea, él se vuelve el dios del sol cuando despierta su corazón. Se me hace una analogía así como bien preciosa, bien preciosa. Aparte por el tipo de personalidad que tiene el personaje principal y todo esto. Pero justamente es como, o sea, cuando tú sanas el niño interior que le dicen, ¿no? Miren, es que tengo tanto que decir. A ver. Cuando nosotros somos niños, experimentamos la esencia de forma directa, más pura, principalmente en nuestros primeros años de vida. Después va apareciendo la cognición y con la cognición aparecen los traumas también, ¿ok? Porque los traumas son heridas de separación y la cognición nace de la separación. Entonces van muy ligados. Me explico, no, van muy ligados los dos. Pero cuando surge todo ese proceso de crear personalidad, de crear así individualidad, nosotros nos vamos desconectando de lo que los sufís llaman el ser esencial, de lo que otros llaman el niño interior, que es esa esencia pura, cuando vivimos esa esencia de forma pura. Y después, cuando crecemos, ¿verdad? Ya se nos olvidó, ya tenemos un montón de traumas y solo accedemos a esta parte de nosotros momentáneamente, porque por lo general vivimos muy desconectados de nosotros mismos en esta sociedad, ¿verdad? Entonces el proceso de sanación te lleva a reconectar y a revivir, es un renacimiento, a revivir esa parte de ti, llamada niño interior, llamado ser esencial, como quieras. Que revivir es un término medio bueno, medio bien empleado, porque nunca se muere, solo estamos desconectados, estamos separados de ella, ¿verdad? Por trauma, pero en realidad siempre está vivo eso dentro de nosotros. Y entonces, la sanación no te lleva a conectar con esa energía desde la infantilización, desde como una ingenuidad, sin conciencia y sin responsabilidad adulta y sin pies en la tierra y sin... No, ¿verdad? No, o sea, hay gente que le cuesta tanto atravesar esto, tanto llevar su vida adulta, tanto superar sus traumas, que piensan que el niño interior, o sea, como que hacen evasión emocional y piensan que volver al niño interior es como volverse otra vez infantiles, pero en el proceso pierden toda la adultez también y entonces como que retroceden. Eso se llama en psicología no se llama retroceso como tal, es algo así de retroceder y es un mecanismo de defensa. Justamente esto lo dice Freud en ese libro de, creo que ese es de su hija Ana Freud. Bueno, es en ese libro de los mecanismos de defensa en donde hablan de esto. Regresión se llama, si no mal recuerdo, regresión. Entonces, es cuando una persona adulta vuelve a estados anteriores de conciencia justamente por trauma, ¿verdad? Por evasión. Entonces, no, eso no es. Es que con esta estructura adulta, o sea, de niño no podía protegerme. El mundo hizo lo que quiso conmigo porque yo no tenía ni la fuerza ni los mecanismos para protegerme. Ya soy adulto, me voy a proteger yo. Y al protegerme yo, esa esencia aflora. Es eso, ¿ok? Es eso. Cuando desarrollas tanta estructura, o más bien una estructura así sólida, la confianza crece. La confianza se establece en ti, sin que la fuerces. Y entonces lo vulnerable, lo que tenías que proteger, porque no eras fuerte para soportar los golpes de la vida, eso se aflora porque ya tienes confianza, ya sabes que puedes cuidarte, ya eres adulto. Si es que eres un adulto funcional, ¿verdad? Pero ya eres adulto y entonces tú ya puedes cuidar de ti. Y eso es volver al niño interior. Vuelves a vivirte con esa pureza y sin tanta restricción social de ¿qué van a decir de mí? Sin todo ese condicionamiento aprendido de rechazo social.
de presión social y solo ¡pum! Floreces. Y eso es la iluminación. Eso es la iluminación. ¿Es algo extraordinario? Sí. Pero no sé por qué creemos que está fuera del alcance humano. No sé por qué hablamos de los ángeles como si nos fueran ajenos. Y así como reconozco que existen seres mucho más grandes que nosotros, evidentemente, en nosotros está el potencial, porque todos provenimos de la misma fuente y de la misma esencia. En nosotros ya está el potencial, solo necesitamos irlo desplegando conforme pase el tiempo. ¿Sí? Eso es ser como un ángel en la tierra. Eso es ser... Bueno, sí, eso es vivir, en mi opinión, eso es vivir la iluminación. Regresar a ese estado, porque es un estado de completitud. O sea, de niños no estábamos mutilados. O sea, en nuestros primeros años de vida, bueno, después de nacer, dicen los psicólogos, o dice la gente hippie, que sí, porque el nacimiento es una herida y todo eso, ¿no? Pero es lo más cercano, los primeros años de niñez, es lo más cercano que un ser humano puede vivir siendo un individuo y estar conectado a su esencia al mismo tiempo. Como que es lo más cercano, porque al final la individualidad siempre, oye, nos va a marcar un límite, ¿verdad? Por eso es individualidad. Pero es lo más cercano que estamos a conocer esos estados de completitud. Y entonces es revivir ese estado, revivir la curiosidad, revivir, es como las ganas de vivir, y eso, como juegan los niños, güey, de que se caen y se dan madrazo. Yo les digo que ahorita me madré el codo, tengo mi brazo así todo tieso porque me duele bien feo de que me dio un chingadazo, y luego ya, como si nada, ya, no pasó nada, fue un golpe, la vida está llena de golpes. No pasó nada. ¿Saben cómo? Es eso. De hecho, el arquetipo del sol. Miren, les voy a dar un consejo. En su carta astral, vean dónde les cae su sol. O sea, no solo en el signo, porque todos conocen su signo. ¿Cuál es el signo solar? El de toda la vida, güey. El de que si naciste en tal mes eres Capricornio. Y si naciste en octubre eres Libra. Y si saben cómo, los Capricornios son de enero. Creo que diciembre, enero, algo así. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ese es el signo solar. Pero deben ver en su carta astral el numerito en donde les cae su sol. Si les cae en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, porque eso les va a dar mucha información. Y también qué otros astros hay ahí cercanos a su sol. ¿Ok? Es un muy buen consejo. Y pueden buscarlo aquí en YouTube, porque si ahorita me pongo a explicar uno por uno, no, hombre, pues este video nunca se va a terminar, ¿verdad? Pero pueden buscarlo aquí en YouTube o en Google, o incluso pueden preguntarle a ChatGPT, que hace muy buenas interpretaciones, hace muy buenas interpretaciones. Ustedes conociendo dónde les cae su sol. El sol es la energía que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque es desde donde brillamos, desde donde irradiamos, desde donde nos iluminamos. ¿Sí? La presencia solar arquetípicamente es habitarte entero. O sea, porque el sol es eso, es tu identidad. La identidad completa, no fragmentada, es el ego, el plexo solar. Sí. Y justamente cuando tú tienes balanceado tu ego o tu plexo solar, ¿qué pasa? Que te vuelves carismático, que te vuelves magnético, que te vuelves... Y solo siendo tú, o sea, ese es el destino de todos. Ser amados por ser quienes somos.
Nada más que no lo sabemos y nos seguimos mutilando muchas veces por amor. Pero no, tu destino es brillar siendo quien eres, sin miedo. Entonces el arquetipo solar engloba mucho esto. Hay unas claves, ¿no?, para manifestarlo. Habitarte sin pedir permiso, sin tener miedo. Así, tener confianza. No esa confianza como fingida o narcisista, no, eso no es confianza. Eso es desconfianza y por eso tengo que exagerar. Para creerme yo mismo, porque ni yo mismo me creo. ¿Sí? Es esa confianza, es una presencia consistente, constante, una presencia que no huye, una presencia como muy confiada, que honra su dignidad, muy digna, porque tiene mucho amor propio, ¿verdad? Que honra su dignidad, que no se avergüenza, sí, de sus emociones, de sus heridas, de ser quien es. Eso es la presencia solar, como dejarse ver, porque eso es lo que quiere el sol, dejarte ver, que los demás te vean siendo quien eres. Y fíjense qué curiosa y qué cabrón es la vida, porque nosotros muchas veces, por cuántos lados no buscamos el amor, güey. Y podemos tener, o sea, nos pueden llegar personas buenas a nuestra vida, pero aún así no sentimos amor. Sentimos un vacío, ¿verdad? Y lo cabrona que es la vida, porque solo cuando te encuentras contigo mismo es cuando sientes el amor que estás buscando. Porque es solo cuando te dejas ver. Sí, cuando te dejas ver, porque los seres humanos no queremos ese amor que muchas veces mendigamos nada más para, pues, compras de pánico, ¿no? Pues para tener algo. No, güey. Nosotros queremos y debemos ser amados por ser quienes somos. Dejarnos ver y que la gente que le guste esa luz de ser completamente honesto y ser completamente transparente, íntegro, eso también es muy solar, ¿verdad? Transparente, íntegro, y ser yo mismo. Entonces se queden conmigo. Pero le tenemos mucho miedo, porque nosotros no nos sentimos abundantes hasta que conectamos con el sol, justamente. Hasta que vemos nuestra luz, ¿verdad? Entonces sí, o sea, es como mucha integridad. ¿Saben qué? Si han visto el arquetipo leonino, que es como muy, o sea, porque a Leo, el signo de Leo lo rige el sol. Entonces, pues sí, Leo es una parte del sol, hace cuenta así, ¿no? Entonces, los Leo que son como muy honorables y orgullosos, cuando están desbalanceados, pues esto se puede transformar en soberbia o en otras cosas, ¿no? Pero el orgullo sano de que estoy muy feliz de ser quien soy, hace cuenta así. Esas capacidades como muy caballerescas son solares, porque son personas que se aman y que tienen confianza en sí mismas. ¿Saben? Son solares. Y ¿qué decirles? Que el sol es mi tercer planeta regente, entonces yo siento que, y es muy curioso, güey, porque, ¿sabes? Yo toda mi vida pensé que yo era una persona muy lunar. Pensé que yo era muy lunar, porque yo era más retraída y más, hace cuenta así, hacia adentro y más profunda, y hace cuenta así. No, mi regente, o sea, todavía tengo más fuerte mi sol que mi luna. Y yo no me había dado cuenta por todas las heridas que tenía. Bien curioso, ¿no? Y también, o sea, el sol, estas son características generales, pero el sol se manifiesta de distintas formas, ¿eh? O sea, estos son como rasgos generales, pero por ejemplo, el honor en mí se puede ver de una forma y en ti de otra forma, pero sigue siendo honor. O sea, ¿sí me explico? Ustedes tienen que explorar su propio sol. Les digo que si ven su casa y los planetas que hay alrededor, eso les va a dar mucha información de cómo se manifiesta su brillo o cómo se manifiesta su luz. Está bien bonito eso, porque no todos brillamos de la misma manera, ¿verdad? Pero pues sí, básicamente es eso, como vivir sin esconderte. ¿Saben qué? Que yo me hice muy así. Cuando tomas la decisión de vivir sin esconderte, ya no hay marcha atrás. Es que es una sensación, o sea, vivir desde el sol
Es una sensación de limpieza, porque cuando vivimos desde la luna, que es como la protección emocional, o sea, que vivimos más hacia adentro, yo he sentido, como soy clarisintiente, he sentido esa sensación como un poco abstracta de como de suciedad. ¿Saben cómo? Como cuando guardas basura. O sea, como cuando por flojera no limpias debajo de tu cama o no acomodas tu closet o hace cuenta así. Y entonces tú sientes incomodidad porque sabes que eso está sucio, que hay basura, que hay suciedad, pero no tienes la voluntad para limpiar eso. Y entonces lo que haces es taparlo o esconderlo ahí debajo de la alfombra, ¿no? ¿Sabes cómo? Para no limpiarlo, pero vivir desde el sol, o sea, vivir siendo visible y vivir siendo fiel a ti, te obliga, como justamente eres visible, sale toda tu suciedad así, todos la pueden ver, güey. Todos la pueden ver. Entonces, eso de alguna forma, si tú quieres vivir como en tranquilidad, te hace tener buenos hábitos y te hace como vivir limpio. Entonces es esa sensación como cuando ya no escondes nada, de que ya mi cuarto siempre está limpio, entonces yo ya no escondo nada. ¿Sabes cómo es esa sensación? Pero como interna. Eso pasa cuando te haces caso, cuando eres fiel a ti mismo y dejas de descuidarte, ¿verdad?